Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante importante como son las epistaxis. Quien les habla es el médico cirujano José Luis Navarro Flores, médico residente de segundo año de la especialidad de otorrinolaringología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Me encuentro haciendo la residencia médica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a continuar con la exposición y vamos a ver que vamos a tener ciertos objetivos que vamos a desarrollar a lo largo de esta exposición. Dentro de ellos vamos a tener una pequeña introducción, una definición de lo que es la epistaxis, así como la epidemiología de esta condición, a la vez de la etiología, la evaluación de este problema y un manejo adecuado de esta condición. Para ubicarnos un tanto en cuanto a la anatomía de la pared nasal medial, vamos a tener esta introducción en la cual vamos a desarrollar justamente estas estructuras. Debemos saber nosotros que la pared nasal medial va a estar irrigada por algunas ramas arteriales de dos principales sistemas de irrigación, como son las dadas por las arterias carótidas, ¿no? Tanto la externa como la interna, ¿no? Dentro de las ramas principales que vamos a tener de la arteria carótida externa, vamos a poder nosotros ver que una de ellas va a ser la arteria maxilar interna, que va a dar sus ramas principales como la arteria esfenopalatina, que vamos a ver en la parte más posterior, y la arteria palatina mayor, ¿no? Que va prácticamente cruzar lo que es el paladar duro. Otra de las ramas importantes también es la arteria facial, ¿no? Que va a tener una rama que va a irrigar esta zona anterior, ¿no? Que es la arteria labial superior, como podemos ver en la imagen, ¿no? Y ya para complementar esta irrigación vamos a tener la arteria carótida interna, ¿no? Con su rama principal que va a irrigar esta zona de la pared nasal medial, como es la arteria oftálmica, ¿no? Que va a dar dos ramas importantes, ¿no? Que es la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior. Ambas estructuras anatómicas o arterias cuyas terminaciones van a dar en un plexo, llamado también plexo de Kieselbach, que es el que va a ser el principal motivo de sangrados de tipo anteriores, ¿no? Alguna lesión a nivel de esta zona va a dar este tipo de sangrados. Como definición, nosotros sabemos que la epistaxis es todo sangrado nasal, ¿no? Y a su vez se puede clasificar en dos tipos, ¿no? Una epistaxis del tipo anterior y una epistaxis del tipo posterior, ¿no? Cuando hablamos nosotros de una epistaxis de tipo anterior, justamente es porque la salida de esta sangre nasal va a ser a través de los orificios nasales anteriores, que son las narinas, ¿no? Y si es que nosotros hablamos de una epistaxis posterior, va a ser a través del orificio posterior de la fosa nasal, que son las coanas, ¿no? Vamos a ver que cuando hablamos de una epistaxis anterior vamos a tener un compromiso de lo que nosotros habíamos desarrollado hace un momento, que es el plexo de Kieselbach, ¿no? Una laceración a nivel de este plexo, vamos a ver que va a generar una epistaxis de tipo anterior, que cabe resaltar que es la más frecuente de las epistaxis, ¿no? En básicamente un 90% aproximadamente. Vamos a ver también que este plexo de Kieselbach va a estar justamente irrigado por ramas terminales, en este caso una rama septal de la arteria arteria etmoidal anterior, ¿no? Y ramas nasales laterales de la arteria etmoidal posterior. A su vez también como ramas septales de la arteria labial superior, ¿no? Que sabemos que es rama de la arteria facial. En cuanto a la epistaxis posterior, vamos a ver que principalmente va a ser por una afectación de las ramas posterolaterales de la arteria esfenopalatina. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que el 60% de la población adulta la va a experimentar. Sin embargo, menos del 10% van a buscar alguna atención médica por esta condición.
También es una causa otorrinolaringológica común de ingreso hospitalario a través de esta especialidad, ¿no? Sin embargo, rara vez va a necesitar alguna intervención quirúrgica adicional. Va a ser presentada de una distribución de manera bimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener dos picos de presentación principalmente, ¿no? En el transcurso de la vida de la persona. Va a tener una primera incidencia alta antes de los 10 años de edad y va a tener otro pico de presentación a partir de los 45 a 65 años de edad, ¿no? Menciona la literatura también que va a ser más frecuente en la población masculina respecto a la femenina cuando la analizamos en poblaciones menores de 50 años, ¿no? Menciona que es básicamente por el componente estrogénico de las mujeres que va a tener un factor protector en las mucosas nasales de estas personas, ¿no? Sin embargo, cuando este factor estrogénico decae, ¿no? A partir de los 50 años, la prevalencia de presentación de esta condición va a ser igual en ambos sexos. También está relacionada con una variación estacional, ¿no? Se dice que el predominio es mayor en los meses de invierno, básicamente porque está relacionado con infecciones respiratorias del tracto superior, básicamente infecciones virales, ¿no? Y cambios también en la temperatura y en la humedad del ambiente en estos meses de invierno, ¿no? Que van a hacer que las mucosas sean un poquito más sensibles a la manipulación. En cuanto a la etiología, vamos a ver que esta es muy diversa, ¿no? Por eso es su presentación también bastante frecuente. Y vamos a poder tal vez determinarla si es que nos encontramos en algún tipo de población específica. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de poblaciones pediátricas, vamos a tener que una de las principales causas de epistaxis es la manipulación de la zona donde está el plexo de Kieselbach, en este caso, a través de simples hurgados de la nariz, ¿no? En pacientes pediátricos, por ejemplo. Luego, también, si es que hay cambios en la temperatura del ambiente, si es que hay cambios en la humedad del ambiente, ¿no? En ambientes secos, básicamente, la mucosa va a tender a sangrar, ¿no? En esos casos. Luego, cuando nosotros estemos ante condiciones propias del paciente, como las rinitis alérgicas, en las cuales vamos a ver que va a haber una hiperemia de las mucosas, una mayor vasodilatación, vamos a nosotros encontrar que tiene mayor riesgo de presentar epistaxis del tipo anterior sobre todo, ¿no? Otra de las causas también importantes que podemos ver en la edad pediátrica o en pacientes que no tengan pues, alguna conciencia de los actos que realizan, sobre todo en personas con una parálisis cerebral, ¿no? Un retardo mental, vamos a ver que es muy frecuente la presencia de cuerpos extraños en las fosas nasales, ¿no? Que van a condicionar una epistaxis posterior, ¿no? Sin embargo, esta va a ser acompañada por rinorrea del tipo mucopurulenta, fétida, ¿no? En estos casos, que también es importante analizar. Otra de las condiciones que van a presentar algunos pacientes es aquella escoriación crónica de las mucosas nasales, ¿no? Sobre todo en pacientes que tengan algún grado de dependencia, ¿no? Drogodependencia, como por ejemplo a la cocaína, en la cual esta escoriación crónica va a causar microperforaciones en la mucosa nasal y va a hacer que esta sangre, ¿no? Con mayor recurrencia y frecuencia. Otra de las causas también importantes, ¿no? Sobre todo en las poblaciones jóvenes, ¿no? De sexo masculino, son los traumatismos de tipo facial, ¿no? Debido a que la nariz, las fosas nasales, y en este caso la pirámide nasal, es la que está más prominente en lo que es la cara y es la que va a sufrir algún tipo de daño si es que nosotros tenemos ese tipo de accidentes, ¿no? O también en peleas en las cuales el paciente haya recibido algún golpe, lo primero que va a presentar tal vez es una epistaxis, ¿no? Y otra de las causas también que son importantes mencionar en este ejemplo son los trastornos de la coagulación, ¿no? En el cual vamos a ver que en pacientes que toman algún tipo de anticoagulante o en personas que estén sufriendo algún tipo de problemas hematológicos, ¿no? Como las enfermedades de von Willebrand, ¿no? Las granulomatosis también
son importantes nosotros diagnosticar para poder orientarnos, ¿no?, en la etiología de estas epistaxis. En cuanto a la evaluación, vamos a ver que va a haber una evaluación inicial, ¿no?, en la cual lo más importante que nosotros debemos valorar como personal de salud que somos es la evaluación de las vías respiratorias, ¿no?, debido a que el abundante sangrado que presentan estos pacientes hace que puedan estar un tanto obstruidos, ¿no? Otra de las evaluaciones que debemos hacer es de la estabilidad cardiovascular o hemodinámica, debido a que el sangrado profuso que presentan estos pacientes puede hacer que lleguen a un grado de shock hipovolémico, ¿no? En cuanto a la anamnesis, sobre todo nos va a orientar en nuestros diagnósticos y las causas de esta epistaxis, ¿no?, sobre todo por algunas condiciones que predisponen al sangrado, como los pacientes anticoagulados, por ejemplo, ¿no? Es importante también poder determinar el momento de la epistaxis, la frecuencia y la gravedad de estas epistaxis, ¿no?, sobre todo en los pacientes que tengan algún tipo de grado de epistaxis posteriores, ¿no?, en la que sabemos que muy probablemente por el grado de sangrado que tienen van a poder tener complicaciones más adelante respecto a su estabilidad hemodinámica. En cuanto al estudio de la coagulación y otras pruebas, la literatura no recomienda que se haga pruebas de coagulación o de perfil de coagulación de manera rutinaria, ¿no? Sin embargo, en pacientes que tengan algún grado de anticoagulación, sí es necesario pedir un perfil de coagulación, en este caso un INR también, para ver en qué valores nos encontramos, ¿no?, y poder corregir esta falla, ¿no? En cuanto a una hemorragia masiva o prolongada, es importante pedir si hay un hematocrito, un grupo y factor, unas pruebas cruzadas, sobre todo para la posibilidad de las transfusiones de paquetes globulares en estos pacientes, ¿no? Y si es que estamos ante a un compromiso de la estabilidad hemodinámica, es muy importante también la colocación de las vías periféricas, ¿no?, de gran calibre y con paso de cloruro de sodio a chorro, ¿no?, para evitar la hipotensión en estos pacientes. En cuanto al manejo, vamos a tener nosotros un manejo inicial, ¿no?, que pueden hacerlo cada paciente en su hogar, ¿no?, si es que presentan esta condición, en la cual vamos a tener como principal mecanismo la compresión digital de más o menos 10 a 15 minutos, ¿no?, en la zona alar contra el septum, como podemos ver en la imagen de la izquierda, ¿no? El paciente está haciendo una compresión digital efectiva, ¿no?, en esta zona, y la posición adecuada es de sedestación con inclinación anterior para evitar las aspiraciones de sangre producto de la epistaxis que está teniendo el paciente, ¿no? Y con eso muy probablemente calme el sangrado de manera inicial. Ya si es que nosotros estamos en un ambiente ya un poco más hospitalario, ¿no?, o con algún profesional o personal de salud que pueda darle un manejo un poco más sofisticado, podemos optar por un taponamiento inicial, en la cual vamos a utilizar una sustancia de tipo vasoconstrictora, que puede ser en este caso la oximetazolina al 0,05%, ¿no?, que viene en presentaciones de spray y gotas, ¿no?, que lo vamos a colocar en ambas fosas nasales, y esto va a generar una disminución de lo que es el sangrado nasal, ¿no? Y lo siguiente maniobra por realizar es la compresión digital, ¿no?, en la cual es también de la misma manera, es la presión a través de las alas nasales contra el tabique nasal durante un periodo mínimo de 10 minutos, ¿no?, en el cual también el sangrado va a parar. Otro de los manejos ya que se pueden hacer a nivel de un ambiente un tanto más hospitalario son los manejos de las epistaxis anteriores, como son los taponamientos nasales, ¿no? ¿Y cuándo se va a hacer ello? Cuando nosotros tengamos un sangrado que reaparece, que recurre, ¿no?, en los 30 primeros minutos de evaluación del paciente con epistaxis, ¿no?, en la cual vamos a tener dos casos, uno en la que vamos a tener una identificación de la fuente de sangrado y una donde no la vamos a tener. Si es que nosotros hacemos la evaluación de las fosas nasales y encontramos una fuente identificable, vamos a poder realizar una cauterización, ¿no?, de tipo química o eléctrica, ¿no?, previa anestesia local, que es importante debido a que es un tanto doloroso este procedimiento, ¿no? En la imagen de la izquierda vamos a poder ver esa cauterización, que básicamente es con una cauterización de tipo química, en la cual se va
a presentar una costra blanquecina, ¿no? En la región de donde estaba la fuente de sangrado, ¿no? Sin embargo, si es que la cauterización no tiene éxito, ¿no? Y no se puede identificar por último una fuente de sangrado, ya nosotros vamos a recurrir a lo que son los taponamientos nasales de tipo anterior, ¿no? El que más conocemos y comúnmente se realiza es el del taponamiento nasal con mechas nasales, ¿no? Como podemos ver en la imagen, con una pinza bayoneta que es utilizada en estos casos para hacer el taponamiento correspondiente, ¿no? Que básicamente consiste en colocar estas mechas nasales en toda la cavidad de la fosa nasal para evitar que siga habiendo más sangrado, ¿no? Porque va a ser un mecanismo de compresión en esta zona, ¿no? Sin embargo, ya hay, digamos, dispositivos un poco más sofisticados en los cuales básicamente se puede introducir este catéter, ¿no? Son catéteres con balón que se van a insuflar con algún tipo de líquido para que pueda realizar o tener la misma función, ¿no? De evitar el sangrado, ¿no? O parar el sangrado en este caso. Otro de los manejos ya tiene que ver más con el especialista en otorrinolaringología, que ya se ve en un nivel un poco más avanzado, un nivel superior de resolución, es el manejo de las epistaxis posteriores, ¿no? Básicamente está indicado en lo que es la persistencia del sangrado nasal a pesar de un taponamiento nasal anterior, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente con epistaxis, ¿no? Profusa, abundante, en la cual no pare con el taponamiento nasal anterior que se le ha realizado, muy probablemente estemos ante un caso de una epistaxis posterior, ¿no? Entonces tenemos que darle un manejo adecuado a esta epistaxis posterior, ¿no? Dentro de ellos es asegurar la vía aérea, asegurar también la estabilidad hemodinámica mediante el uso de las vías periféricas, ¿no? Y la colocación de un taponamiento posterior, ¿no? Uno de los más antiguos que se utilizaban, bueno, es el empaque de gasa, ¿no? Que se utilizaba como taponamiento posterior. Podemos ver en la imagen inferior izquierda, cuya función principalmente va a ser parar el sangrado posterior a través de un empaquetamiento de gasa a través de las coanas, ¿no? Y esto se va a complementar con un taponamiento nasal anterior con las mechas nasales que habíamos visto hace un momento, ¿no? Luego también se pudiera utilizar ya los catéter Foley o la sonda Foley, ¿no? De 10 a 14 frames, en los cuales también va a tener el mecanismo de la insuflación del globo, en la cual vamos a tapar la parte de las coanas y evitar el sangrado posterior, ¿no? O calmar ese sangrado posterior, ¿no? Y simplemente insuflamos con 5 a 7 mililitros de agua esterilizada y luego unos 5 mililitros más, luego de haberlo colocado en las coanas para evitar ese sangrado posterior, ¿no? Y por último, también, como habíamos mencionado anteriormente, ya la tecnología ha llegado al manejo de este tipo de epistaxis, en los cuales vamos a tener catéteres con balón, ¿no? Y hay algunos que son catéteres dobles, ¿no? Uno para la parte posterior y uno para la parte anterior. Se puede utilizar con insuflación con suero fisiológico en la parte posterior de 10 mililitros y en la parte anterior de 30 mililitros aproximadamente, y tener la misma función, ¿no? De ocluir los puntos de sangrado, ¿no? Y hacer que este pare, ¿no? Cabe resaltar también que eh, es importante mantener estas estructuras por un máximo de 3 días, ¿no? No más, y darle un tratamiento adecuado de antibiótico terapia a estos pacientes, ¿no? Para poder evitar las infecciones. Ahora, en cuanto a la importancia del tema, vamos a ver que el conocimiento del manejo de las epistaxis es importante, pues, debido a que hay una alta incidencia de esta condición en la población general, también porque va a presentarse tanto en pacientes pediátricos como adultos, ¿no? En el transcurso de la vida, ¿no? Y porque va a estar relacionado también con otro tipo de enfermedades, ¿no? O con el tratamiento de ese tipo de enfermedades, ¿no? Como por ejemplo cardiopatías, ¿no? Que van a recibir algún tipo de anticoagulación, ¿no? Y también porque va a permitir al personal de salud, ¿no? Que no sea especialista en otorrinolaringología hacer, digamos, un diagnóstico apropiado y hacer una referencia oportuna al especialista en otorrinolaringología para su manejo más adecuado, ¿no? Sin embargo, como personal de salud podemos hacer un manejo inicial de las epistaxis con la información ya dada en un inicio.
Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.